vamos a meditar en la palabra del Señor. Estamos estudiando la carta a los Gálatas, así que si tienen su Biblia o su dispositivo ahí, abran en la carta a los Gálatas en el capítulo 6. Vamos a meditar en los versos del 11 al 18. Gálatas capítulo 6, versos 11 al 18. Si alguien, primero, la primera que lo encuentre, por favor, léalo, lea el pasaje, Gálatas capítulo 6, versos 11 al 18. Amén. Dice la palabra del Señor así. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligarán a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quienes que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos de mí gloriarme, pero esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo me está crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Y de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Hasta el 18 o hasta ahí? El 18, lea el 18 para terminar. Hermanos, la gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Gracias, Anabel. Bueno, si se fijaron, pues aquí estamos terminando el estudio de esta carta a los Gálatas. Este es el último párrafo que vamos a estudiar y pues esperamos ya, digamos, la próxima semana iniciar un nuevo estudio. Haciendo una recuento de lo que hemos estudiado en la carta, como yo les decía al inicio, el punto principal el propósito de la carta es llamar la atención de los hermanos, pues, los cuales estaban siendo seducidos en alguna medida por otros supuestos hermanos que les estaban diciendo que para alcanzar la salvación era necesario creer en Jesús, pero también guardar la ley. Y entre algunas de las cosas de guardar la ley estaba lo del tema de la circuncisión. En su momento explicamos qué significaba eso de la circuncisión. Entonces, estos hermanos pues andaban ahí diciéndole a la iglesia de Galacia pues que tenían que circuncidarse, que no bastaba con creer en Jesús. De alguna manera el apóstol Pablo se da cuenta de esta situación y escribe la carta para pues refutar, contradecir lo que estos falsos hermanos estaban enseñando. Y Pablo dice, miren, para alcanzar el perdón de pecados y la vida eterna, basta con poner nuestra fe en Jesucristo, en creer que Él es Dios y que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y que a través de su sacrificio nuestros pecados son limpiados y podemos gozar de la vida eterna. Entonces, básicamente ese es el contenido de la carta. Ahora vamos a ver algunos detalles del pasaje que nos toca en esta mañana, en esta tarde, perdón. Y vamos a ver ahí, hacer una pregunta sobre el texto. Ahí en el verso 11, ¿cómo escribe Pablo? Dice algo de lo que de especial de cómo escribió Pablo. Vamos a ver qué descubren ahí. ¿Qué hace abajo? Bueno, ahí dice que con letras bien grandes. Bien, ajá, con letras bien grandes, exactamente. Bueno, en realidad esto, los que en aquella época era una costumbre que el que escribía muchas veces, el que escribía una carta, no la escribía él en su totalidad, sino que tenía una persona que le ayudaba a escribirla. Pero al final, esta persona que hacía la carta, pues ponía al final él de su propia mano, ponía ahí el saludo, lo último de la carta. Y es lo que está diciendo Pablo acá. Y dice, le escribió con letras bien grandotas. Así es, o sea, si
sí, el domingo pasado, hermana Yolanda decía que posiblemente escribía con letras grandes porque quizás ya no veía bien Pablo. Yo creo que Pablo era como algunos de nosotros, ya no vemos bien, va. Necesitamos que las letras sean bien grandes, va. Entonces dice que escribe con unas letras bien grandes. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual se enseñaba a los creyentes que se circuncidaran? En el verso 12, ¿por qué estos hermanos o varios hermanos les decían a los de la iglesia que tenían que circuncidarse? Verso 12. Para que no tengan persecución. Exactamente, para no sufrir persecución. En realidad, hermanos, recordemos que acá la iglesia está iniciando. Y la iglesia, pues, en alguna medida, estos primeros creyentes lo relacionaban con los te lo mandó al grupo de con el WhatsApp. judaísmo de aquella época. Y entonces, los judíos tenían esa práctica de circuncidarse, de hacerse esa operación. Y entonces, los judíos fueron muy respetados en muchos momentos de la historia, y en esta época eran respetados, y entonces ellos no sufrían persecución por su fe. Entonces los hermanos dicen, miren, si ustedes no quieren ser perseguidos, si ustedes no quieren ser obstaculizados en su trabajo, circuncídense. Y así pues los van a respetar porque van a creer que ustedes son judíos. Entonces, este era uno de los argumentos que les presentaban para que se hicieran la circuncisión. Muy bien. Ahora, según el verso 13, ¿cuál era la motivación por la cual se pedía a los creyentes que se circuncidaran? Para gloriarse. Para gloriarse, exactamente. Gloriarse en vuestra carne. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que les decía, miren, circuncídense, y cuando las personas, algunos de seguro se circuncidaron, algunos que habían puesto su fe en Jesús, ante la presión y los argumentos, algunos se circuncidaron. Entonces esto que les enseñaban que se circuncidaran, se gloriaban, dicen la carne. O sea, lo que quiere decir es que se sentían, como le dijeron, orgullosos de que habían logrado que un creyente en Cristo Jesús se circuncidara. O sea, se sentían felices porque habían logrado su objetivo, que no solamente creyeran en Jesús, sino que también guardaran la ley. Entonces, y por eso se sentían felices, se gloriaban, dice ahí. Ahora, ¿en qué se gloriaba Pablo? En el verso 14. ¿Cuál era el motivo de gloria del apóstol Pablo? Mira el verso 14. Cristo. Ajá, ¿en qué se gloriaba? En la cruz de nuestro Señor Cristo. En la cruz del Señor Jesús. Aquellos se gloriaban en que los creyentes se hacían la circuncisión, pero Pablo se gloriaba, dice, en la cruz del Señor Jesús. O sea, se gloriaba en el sacrificio de Cristo Jesús por ellos. Aprovecho para dar la bienvenida ahí, a saludar a la hermana Yuli. Ahí es la que está ahí, ¿verdad? Ahí está, hermana Yuli. Ahí está. Vaya, pues entonces ahí le saluda, hermana Yuli. Entonces Pablo se gloriaba, dice, en la cruz de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que vale en Cristo Jesús? Verso 15. ¿Qué es lo que vale en Cristo Jesús? No vale ni la circuncisión, ni la inscripción, sino que vale, dice, es una nueva creación. Una nueva creación. Una nueva creación. O sea, lo que vale es que las personas que han puesto su fe en Jesús han nacido de nuevo y son nuevas criaturas. Eso es lo importante. Eso es lo importante, no tanto hacer una cosa u otra cosa, sino que lo importante es que el que ha creído en Cristo ha nacido de nuevo. Así como todos nosotros. Amén. Amén. ¿Ha nacido de nuevo usted? Hermana Yuli, ¿ha nacido de nuevo? Sí, amén. Amén. Hermana Enriqueta, ¿ha nacido de nuevo? Por supuesto, por eso estamos aquí. Ahí. Todos los que están ahí, pues hemos nacido de nuevo. Ahora, ¿por qué hemos nacido de nuevo? Hemos nacido de nuevo. ¿Qué es lo que permitió que naciéramos de nuevo? Vamos a ver si conocemos bien. ¿Qué es lo que ha permitido que naciéramos de nuevo?
humillarnos y confesarnos que éramos pecadores ante el Señor Jesucristo y reconocerlo a Él como el único y verdadero Salvador personal de mi vida, de nuestras vidas. Amén. Así es, eso es. Eso es lo que nos ha hecho nacer de nuevo. El reconocer que éramos pecadores, que la paga del pecado es muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, entonces nacimos de nuevo. Así es de que es una bendición. Y ya nada más, nada más. O sea, no tenemos que hacer nada más que solo poner nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que lleva Pablo en su cuerpo? Verso 17. Miren el verso 17. ¿Qué dice Pablo que lleva en su cuerpo? Molestias, marcas del Señor Jesucristo. Las marcas del Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que va. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿En qué consistían esas marcas? ¿Qué querrá decir que lleven en su cuerpo las marcas del Señor Jesús? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué era eso de esas marcas? Conteste, hermano Alvin, él sabe. Le tira la pelota a Alvin. Explíquenos, hermano. Vamos a ver, hermano Alvin, le tiraron la pelota. Bueno, pues, cuando dice las marcas del Señor Jesús, se está refiriendo a los padecimientos que él tuvo por predicar al Señor, ¿verdad? Él fue acusado, fue encarcelado, e incluso vio de cerca la muerte. Algunos hoy en día cuando hay situaciones dicen una marca más parecida. Aquí Pablo dice las marcas de Cristo. Y esto por el Señor. Muy bien, así es, exactamente. Bueno, nosotros hemos leído, ¿verdad?, acerca de la vida de Pablo, de su ministerio, que fue un ministerio muy sacrificado, pues por predicar a Cristo, él fue latigado, él fue apresado, él dice que estuvo en naufragio cuando viajaba en el barco, en una ocasión el barco naufragó, lo mordió una serpiente, o sea, una serie de cosas que pasó él por la causa de Cristo, ¿verdad? Miren qué tremendo. ¿Quién de ustedes ha padecido así como Pablo? ¿Quién de ustedes ha padecido como Pablo? No, hermana Enriqueta. No, para nada. ¿Y hermana Yuli? A ver que se burlan de uno. Y dicen, está loca, me dice. Mire, es interesante eso que dice hermana Yuli, porque cuando la gente a veces sí se burla de nosotros, pero esas son las marcas que llevamos en Cristo, de que a pesar de la burla, a pesar de las palabras quizás ofensivas que nos puedan dar, pero seguimos adelante, ¿verdad? Ahí están las marcas de Cristo. Bueno, ya exploramos un poquito el texto. Vamos a ver acá algunas enseñanzas del pasaje, ¿verdad? Primero, hermanos, decir de que para que nosotros alcancemos la salvación, basta solamente con la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Eso tiene que estar bien claro en nosotros. O sea, aunque la gente dice a veces, ya así de fácil. Sí, para nosotros ha sido fácil, pero para el Señor Jesús le costó su vida. El que nosotros podamos hoy, con mucha convicción, decir que tenemos perdón de pecados y vida eterna, para nosotros es fácil, pero para el Señor Jesús le costó su vida. Así que esa obra de salvación a Cristo le costó. Y Él lo hizo, Él asumió todo el sufrimiento por el amor que nos tiene. Dios nos ama. Allá en San Juan 3:16, se recuerdan de ese pasaje, ¿verdad? Que dice que de tal manera amó Dios al mundo, siga del más riqueta, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué gran amor del Padre. Dejar separarse de su Hijo, entregarlo. Yo le pregunto, hermana Evelyn, ¿usted entregaría de su hijito por otros?
No, no, pastor. O sea que usted tiene mal corazón, hermano. No, no podría. Sí, la verdad que en realidad solo Dios lo puede hacer. Pablo dice que tal vez, dice, alguien pudiera hacer un sacrificio así por alguien que quiera mucho, por una persona buena. Pero mire, el Señor se entregó por nosotros que no éramos buenas piezas, pero por amor Él lo hizo. Entonces, el sacrificio de Cristo basta para que nosotros tengamos vida eterna. No necesitamos hacer nada más. En aquella época él decía, mire, tienen que circuncidarse, tienen que hacerse esa operación. Y entonces ahora hay gente que dice, no, mire, no basta con creer, hay que hacer otras cosas. Y hay gente que hace muchas cosas, sufren pensando que así pueden ganar la vida eterna, cuando el regalo de la vida eterna está ahí. Dios lo ganó para nosotros, Cristo Jesús lo ganó para nosotros. Entonces no nos debemos dejar nosotros que nos engañen diciendo que tenemos que hacer algo más. Ahora, aquí yo quiero decir algo. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, tocando este mismo tema, él dice que nosotros somos salvos por gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe, dice ahí en Efesios, ¿verdad? Ahora, pero después de ese versículo, en el verso 10, dice ahí, porque somos hechura suya, o sea, hemos sido creados a imagen del Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí apliquemos esto. Nosotros no tenemos que hacer nada para alcanzar nuestra salvación. Cristo Jesús lo hizo todo. Pero ahora, como personas que hemos sido salvadas, estamos llamados a hacer buenas obras. Esas buenas obras no son para salvación, sino que son como evidencias de nuestra salvación. Nuestro corazón ha sido transformado. Ahora de un corazón quizá malo, hoy es un corazón bueno. Y entonces tenemos que buscar el beneficio de los demás. Eso sí es verdad. Nosotros tenemos que bendecir a aquellos que están a nuestro alrededor. Bendecir ahí en la casa, en el lugar. Bendecir a las personas que están con nosotros. Bendecir, hacerles el bien, tratar de agradarles en su vida. Eso sí es una responsabilidad que nosotros tenemos. Entonces, pero ya no es para salvación, no, sino que es como evidencia de nuestra salvación. Entonces, el apóstol Pablo, pues, nos lleva a eso, es decir, no necesitamos hacer nada más para alcanzar nosotros nuestra salvación. Ahora, hay algo que yo quiero que nos detengamos un poquito. Dice el apóstol, dice, lejos esté de mí gloriarme, dice en el verso 14, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo es crucificado a mí y yo al mundo. Y entonces él comienza, él dice de que no tiene, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. Hermanos, Dios es tan bueno y Dios nos permite a veces muchas bendiciones. Pero entonces nosotros no pongamos nuestra mirada en esa bendición, sino que siempre pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. En Él debemos de poner siempre nuestra mirada. También el apóstol ha dicho de que Él lleva las señales de Cristo en su cuerpo. Y eso hablamos, y ustedes lo dijeron, son esos sufrimientos, son esos sacrificios que a veces se hacen por la causa del Señor Jesús. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles marcas llevan ustedes en el trayecto de su vida cristiana? Hay una marca, hay un sacrificio, hay algún sufrimiento que hayan hecho por la causa de Jesús. Hay algo que de verdad ustedes reforzaron para que el nombre del Señor siga siendo proclamado. Hay algo ustedes, si quieren, compartan algo ahí, ¿verdad? Hay algo en su vida que de verdad usted tuvo que sacrificarse, pues. Tal vez no vamos a llegar al nivel de Pablo, pero algo me imagino que hemos hecho, algo hemos hecho. ¿Ah? Ahí me gustaría que compartieran. Mire, en lo que ustedes piensan, en lo que están pensando, estoy yo recordando las palabras de hermana Evelyn, que dice de que ella mandó a traer a su hijita porque quería que su hija conociera del Señor. Y el ambiente allá
no era un ambiente propicio. Ahora, ahí hubo un sacrificio, porque esta niña bien pudo haber llegado allá a hacer dinero, qué sé yo, pero su mamá prefirió que ella conociera del Señor Jesús antes que quizás tener muchas cosas materiales, pero ella dijo, no, es más importante su vida espiritual. Allí hubo un sacrificio y qué bendición por parte de Manael, porque ella pensó en que era más importante la vida espiritual que la vida material. Ahora, va, ya ahí le recordé algo. Ahora, ¿ya pensaron? Sí, Va, hermano Ricardo. sí, ya lo he expresado en ocasiones. Como al año de convertida, yo, ¿verdad? Bueno, uno siempre piensa en su familia, sus hijos principalmente. Entonces empecé pues a hablarles, a que oyeran la palabra del Señor Jesús, a que ellos llegaran a ese convencimiento. Entonces, bendito Dios, llegaron los dos, ¿verdad? Pero en el caso de mi hijo menor, de Carlos Antonio, él estaba estudiando en un colegio semiprivado católico, ¿verdad? Entonces, antes de yo conocer a Jesús, pues yo andaba en la tradicional y hasta les colaboraba, ¿verdad? La cuestión es que cuando yo recibí al Señor para esa Semana Santa, les dije que yo ya no les iba a colaborar y me cuestionaron. Les dije claramente pues que yo me había hecho cristiana evangélica. Inmediatamente le fueron con la queja al director que era el padre de la institución. Entonces, bendito sea Dios que ya era casi cuando pasó todo eso, que fueron a ponerme en mal, ¿verdad? En ese sentido, una vecina. Entonces, a Carlos lo empezaron a marginar. Se llegó al punto que no me querían ni vender en el cafetín porque le decían que era luterano. Y para no cansar, cosas así, ¿verdad? Para no cansarlos, que al final de año, cuando había que ir a retirar los papeles, y ya lo habíamos pensado, ya lo había pensado y había platicado con él, porque él venía llorando de que siempre le criticábamos. Entonces, cuando fuimos a retirar para la clausura y todo, yo llegué y le dije que iba a retirar pues rapidito, había más gente, ¿verdad? Y la secretaria rápido me dijo, usted es la que se ha hecho hermana luterana, se le avisa que su hijo está expulsado, ya no se le va a agarrar. Sí, muchas gracias, entrégueme los papeles, le dijo. O sea que él, o sea, sí se vivió esto, ¿verdad? Pero la honra y la gloria sea para el Señor, porque pues sí, no solo esa institución había, pero sí se pasó eso, ¿verdad? Y por la causa de esto, ¿verdad? De Cristo, sí. Exactamente. Sí, sí hermana, vemos ahí de que la vida cristiana a veces se produce por sufrimiento, sí. pero la otra parte que no nos ha contado, pero que me imagino que seguro es que el Señor jamás la abandonó. El Señor abrió otras puertas, ¿verdad? No, definitivamente, yo de eso no me quejo, solo que al recordar fue como él era un preadolescente, ¿verdad? Sí. Verlo a él y hasta el hijo mayor me decía, y a cuidarlo le decía, porque tiene que terminar el año. Pero sí hemos sido muy bendecidos y jamás voy a pagar como el Señor nos ha cuidado, nos ha bendecido y nos ha protegido, porque, bueno, como salvadoreños hemos pasado tantas pruebas, ¿verdad? Sí. Entonces el Señor hasta aquí me lo guardó y nos sigue guardando. Así Amén. que para Él sea la honra y la gloria. Amén. Gracias, hermana, por compartir. No sé si habrá alguien más que quiera compartir de alguna dificultad que ha pasado en su vida cristiana, pero que el Señor le ha levantado y le ha sacado adelante. No sé si habrá alguien más que quiera compartir.
Yo cuando me convertí, Ajá, hermana Yuli. me convertí y gozosa y llegaba y que era una felicidad tremenda que tenía. Pues esa noche salimos de noche de culto y yo me venía con la noche y ella se fue y me quedé sola. Pero yo venía gozosa. Y como yo me reunía con los jóvenes, un hombre me abrazó, ella me quedó, no, yo joven, ay no, yo así no, yo no vuelvo a hacer la cita con usted. Bueno, Todo, las has conectado todo el tiempo. Todos y me quitó la Biblia, la carterita, ¿Qué? Como te decía, y pues el ¿Qué Señor, es eso? después de mi gozo que yo traía, después de mi gozo, y me subió al bus y dije, yo le voy a decir al Señor que no tengo dinero. Y cuando así abrí la mano, ahí traía mis 15 centavos del bus. Vaya. Ay, Dios mío, yo le dije, gracias, le dije que llegué a la casa y usted ya no andaba la llave. Y mi mamá me regañó, sí, ay, pues no calles, que no sé qué, me me abrió y me metí al baño. Pero otro día yo regresé, ya no iba a ir también, ya me pero yo regresé a México, entonces yo no he dejado de ir para la gloria de Dios. Aunque dije yo, no me van a volver a saltar. Pero es tremendo, me quitaron tremendo la gloria, para la gloria de Dios. Amén. Dice. Amén, hermana Yuli. Siguiendo, Bueno, hermanos, podemos ver sí, gracias a Dios. Pues podemos ver, hermanos, que miren, somos bendecidos. Amén. Somos bendecidos porque alguien un día nos contó esa buena noticia de que Dios nos ama, de que Dios quiere nuestro bien, de que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, que Dios ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado la vida eterna, que Dios nos ha dado una nueva familia, una familia espiritual, y que ahora pues somos nuevas criaturas, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos la mente de Cristo, tenemos la palabra de Dios y tenemos esa comunión como hermanos con Cristo. Así que, mis hermanos, no debemos de buscar en otros lados, no mirar a otras partes, sino que mirar al blanco perfecto que es Cristo Jesús. El escritor de Hebreos así lo dice. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que mis hermanos y hermanas, ánimo, sigamos adelante, estamos en el camino correcto, estamos al lado del Dios Todopoderoso, tenemos un Salvador que es Cristo Jesús y un Espíritu Santo que mora y nos da la unidad como creyentes en Cristo. Así que yo quiero felicitarles por este aniversario, estos 22 años, y que el Señor siga usando este grupo para que más gente pueda conocer la verdad y puedan disfrutar de ese gozo y de esa paz que ahora disfrutamos nosotros. Así que feliz cumpleaños, hagan virtual y gocémonos del Señor hasta que Él lo permita. Bendiciones a todos y quiero dar un